En el corazón de Europa, un capítulo de la historia largamente olvidado finalmente está siendo desenterrado. España, por primera vez, está confrontando su pasado al investigar las muertes de miles de republicanos españoles en campos de exterminio nazis. Estas víctimas, habiendo huido de los horrores de la Guerra Civil Española, buscaron refugio, pero en cambio se encontraron enfrentando una nueva pesadilla. La investigación, encabezada por la fiscal Dolores Delgado, marca un punto de inflexión en la conciencia histórica de España. Operando bajo la Ley de Memoria Democrática de España, la investigación busca descubrir la verdad sobre el destino de estas víctimas olvidadas. La investigación es una respuesta directa a una petición del Registro Civil Central para reconocer oficialmente las muertes de 4.435 españoles en campos nazis. Esta investigación histórica ha causado conmoción en España, obligando a la nación a lidiar con su complicado pasado. La investigación busca determinar el alcance, si lo hubiera, de la colaboración del régimen de Franco con el régimen nazi en la persecución y exterminio de republicanos españoles. Durante décadas, la difícil situación de estas víctimas españolas permaneció en gran parte ignorada, sus historias silenciadas por el paso del tiempo y la conveniencia política. La investigación es un testimonio del creciente reconocimiento de la importancia de la justicia histórica y la necesidad de confrontar los capítulos más oscuros del pasado. Esta investigación no se trata solo de descubrir la verdad sobre lo que sucedió en los campos nazis. Se trata de reconocer el sufrimiento de aquellos que fueron injustamente perseguidos y asesinados. Es un poderoso recordatorio de que la justicia retrasada no es necesariamente justicia denegada. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, se encontraron con la horrible realidad de los campos de concentración nazis. La liberación de estos campos, comenzando en 1944 y continuando hasta 1945, expuso al mundo las profundidades de la barbarie nazi. Las fechas de estas liberaciones están grabadas para siempre en la historia, marcando un punto de inflexión en la comprensión humana de la capacidad del mal. Uno de los primeros grandes campos en ser liberado fue Majdanek, ubicado en Polonia, el 23 de julio de 1944, por las tropas soviéticas. El descubrimiento de Majdanek conmocionó al mundo y proporcionó la primera evidencia irrefutable del programa de exterminio sistemático de los nazis. La liberación de Auschwitz, el más grande y mortífero de los campos nazis, siguió el 27 de enero de 1945 también por las fuerzas soviéticas. Buchenwald y Dora Mittelbau, dos campos conocidos por su brutalidad y experimentos médicos inhumanos, fueron liberados por las fuerzas estadounidenses en abril de 1945. Buchenwald fue liberado el 11 de abril de 1945 y Dora Mittelbau solo unos días después. Estas liberaciones revelaron las horribles condiciones en las que los prisioneros se vieron obligados a vivir y morir. La liberación de Mauthausen, Gusen y Ebensee, campos donde perecieron innumerables republicanos españoles, tuvo lugar a principios de mayo de 1945. Las fuerzas estadounidenses liberaron estos campos, poniendo fin a la pesadilla que sufrieron tantos. La liberación de estos campos marcó un momento crucial en la historia, exponiendo los horrores del Holocausto al mundo. Majdanek, ubicado cerca de la ciudad polaca de Lublin, era un complejo extenso que servía como campo de concentración y campo de exterminio. Establecido en 1941, Majdanek operó durante casi 3 años, tiempo durante el cual se estima que 360.000 personas fueron encarceladas dentro de sus alambradas de púas. Era un lugar donde la vida humana no tenía valor, donde la muerte era una compañera constante. Al llegar a Majdanek, a los prisioneros se les despojaba de sus identidades. Sus nombres eran reemplazados por números, su humanidad reducida a meras estadísticas. El campo fue diseñado para deshumanizar y quebrantar el espíritu de sus víctimas. Los prisioneros estaban alojados en barracones superpoblados, privados de las necesidades básicas y sometidos al hambre, las enfermedades y el trabajo forzado. El hedor a muerte impregnaba el aire en Majdanek, un recordatorio constante del siniestro propósito del campo. Las cámaras de gas, disfrazadas de duchas, se utilizaron para exterminar a los prisioneros,
cuyos cuerpos luego fueron incinerados en los crematorios del campo. Los nazis hicieron todo lo posible para ocultar sus crímenes, intentando destruir la evidencia del genocidio a medida que se acercaba el ejército soviético. A pesar de sus esfuerzos, los horrores de Majdanek no pudieron ocultarse. Cuando las tropas soviéticas entraron al campo en julio de 1944, se encontraron con una escena de horror inimaginable. Miles de cuerpos yacían esparcidos por el campo, evidencia de las atrocidades que habían ocurrido allí. Auschwitz, el mismo nombre evoca un escalofriante temor, un crudo recordatorio de las profundidades de la depravación humana. Ubicado en el sur de Polonia, Auschwitz fue el más grande y notorio de los campos de exterminio nazis, un símbolo del horror insondable del Holocausto. Era un lugar donde la esperanza iba a morir, donde la maquinaria del genocidio operaba con despiadada eficiencia. Establecido en 1940, Auschwitz se expandió para abarcar 3 campos principales: Auschwitz-II, Auschwitz-Birkenau y Auschwitz-III Monowitz. Auschwitz-Birkenau, el más grande de los 3, sirvió como el principal campo de exterminio. Sus cámaras de gas y crematorios cobraron la vida de más de 1 millón de hombres, mujeres y niños. Al llegar a Auschwitz, los prisioneros eran sometidos a un brutal proceso de selección. Aquellos considerados no aptos para el trabajo, los ancianos, los enfermos y la mayoría de los niños, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Aquellos que sobrevivían a la selección inicial se enfrentaban a una vida de dificultades inimaginables, soportando hambre, enfermedades, trabajo forzado y terror constante. Las cámaras de gas en Auschwitz-Birkenau operaban con escalofriante eficiencia utilizando Zyklon B, un pesticida a base de cianuro, para asesinar a miles de personas a la vez. Los cuerpos de las víctimas eran incinerados en los crematorios del campo, sus cenizas esparcidas al viento. La escala de las matanzas en Auschwitz no tenía precedentes, un testimonio de la intención genocida del régimen nazi. Sección 5. Buchenwald. Terror en el corazón de Alemania. Ubicado en las colinas del centro de Alemania, el campo de concentración de Buchenwald se erguía como un símbolo del terror nazi. Establecido en 1937, Buchenwald fue uno de los primeros y más grandes campos de concentración establecidos dentro de las fronteras de Alemania antes de la guerra. Su proximidad a la ciudad de Weimar, un centro de cultura y aprendizaje alemán, hacía que su presencia fuera aún más discordante. Buchenwald sirvió como campo para una amplia gama de prisioneros, incluyendo opositores políticos, judíos, romaníes, homosexuales y prisioneros de guerra. Los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados, a menudo trabajando en canteras y fábricas cercanas, sus cuerpos llevados al límite. Los experimentos médicos, a menudo realizados sin anestesia ni consentimiento, eran una característica espantosa de la vida en Buchenwald. El bloque médico del campo, conocido como Bloque 46, se convirtió en sinónimo de tortura y muerte. Los prisioneros eran sometidos a experimentos horribles, infectados con enfermedades mortales y utilizados como sujetos de prueba para nuevos medicamentos y tratamiento. Muchos murieron a causa de los experimentos en sí, mientras que otros sucumbieron a las infecciones y complicaciones que siguieron. A pesar de los horrores que enfrentaron, los prisioneros de Buchenwald encontraron formas de resistir. Formaron grupos de resistencia clandestinos, compartieron noticias del mundo exterior y se aferraron a la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La liberación del campo el 11 de abril de 1945 por las fuerzas estadounidenses se recibió con una mezcla de alegría e incredulidad. Sección 6. Dora Mittelbau. Trabajo esclavo y muerte. Escondido en las profundidades de las montañas del centro de Alemania, Dora Mittelbau era un campo de concentración nazi envuelto en secreto. Establecido en 1943 como un subcampo de Buchenwald, Dora Mittelbau se hizo famoso por sus brutales condiciones y su papel en la producción de cohetes V2, el arma de venganza de los nazis.
Era un lugar donde los prisioneros eran trabajados hasta la muerte, sus vidas consideradas prescindibles frente a la maquinaria de guerra nazi. Las condiciones en Dora Mittelbau eran horribles. Los prisioneros, muchos de los cuales eran prisioneros políticos y trabajadores forzados de países ocupados, estaban alojados en túneles subterráneos, privados de la luz solar, el aire fresco y un saneamiento adecuado. Las enfermedades eran rampantes y la tasa de mortalidad era asombrosa. Los prisioneros de Dora Mittelbau fueron obligados a trabajar en la producción de cohetes F-2, soportando largas horas, raciones escasas y abusos constantes. El trabajo era peligroso y exigente, y muchos prisioneros murieron por accidentes, agotamiento o la brutalidad de los guardias de las SS. Los túneles en los que trabajaban estaban mal ventilados y el polvo del combustible de los cohetes causaba problemas respiratorios y otros problemas de salud. La liberación de Dora Mittelbau el 11 de abril de 1945 por las fuerzas estadounidenses expuso los horrores que habían tenido lugar en sus profundidades. El papel del campo en el esfuerzo de guerra nazi y el costo humano de su producción quedaron al descubierto para que el mundo los viera. El legado de Dora Mittelbau sirve como un escalofriante recordatorio de los horrores del trabajo forzado y las profundidades de la crueldad humana. Sección 7. La historia de Rena. Un testamento de resiliencia. En medio de los horrores inimaginables del Holocausto, brillan historias de supervivencia, resiliencia y el indomable espíritu humano. Una de esas historias es la de Rena Quint, una mujer judía polaca que soportó los horrores de múltiples campos de concentración nazis, incluido el infame Bergen-Belsen. Nacida como Freida Lichtenstein en 1935, la infancia de Rena fue destrozada por la invasión nazi de Polonia en 1939. Separada de su familia, Rena se vio obligada a adoptar una nueva identidad para sobrevivir. Se disfrazó de niño, tomando el nombre de Frojim, y soportó trabajos forzados, hambre y miedo constante. Su determinación de vivir, de engañar a la muerte, alimentó cada una de sus acciones. A pesar de los horrores que presenció, Rena nunca perdió la esperanza. Soportó las condiciones indescriptibles de Bergen-Belsen, un campo plagado de enfermedades y muerte. La liberación de Bergen-Belsen en 1945 marcó el final del calvario de Rena, pero también marcó el comienzo de su viaje para reconstruir su vida. Fue adoptada, se mudó a los Estados Unidos y luego hizo alía a Israel buscando consuelo y una conexión con su herencia. La historia de Rena, documentada en su autobiografía, Hija de muchas madres, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Sirve como un recordatorio de los horrores que sufrieron tantos durante el Holocausto y la importancia de preservar sus historias para las futuras generaciones. Sección 8. La importancia vital de la educación sobre el Holocausto. Han pasado décadas desde los horrores del Holocausto, pero su legado continúa resonando, recordándonos la fragilidad de la paz y los peligros del odio desenfrenado. La educación sobre el Holocausto no se trata simplemente de recordar el pasado, sino de comprender las causas fundamentales del genocidio y confrontarlas en el presente. Enseñar a las futuras generaciones sobre el Holocausto es esencial para evitar que atrocidades similares vuelvan a ocurrir. Al aprender sobre los peligros de los prejuicios, la discriminación y la deshumanización de los demás, podemos trabajar para crear un mundo más justo y compasivo. La educación sobre el Holocausto debe ser la piedra angular de todo sistema educativo, asegurando que las lecciones del pasado no se olviden. Combatir la negación del Holocausto es primordial en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia. Negar el Holocausto es un intento de reescribir la historia, borrar el sufrimiento de millones y allanar el camino para futuras atrocidades. Debemos desafiar la negación del Holocausto donde quiera que surja, utilizando hechos, evidencia histórica y los testimonios de los sobrevivientes para contrarrestar estas narrativas peligrosas. La educación sobre el Holocausto no se trata solo del pasado, se trata del presente y del futuro. Al comprender los factores que llevaron al Holocausto, podemos identificar y abordar mejor las formas contemporáneas de odio, intolerancia y discriminación. Sección 9. Recordando el Holocausto. Dando forma al futuro. El Holocausto se erige como un crudo recordatorio de las profundidades de la depravación humana,
un testimonio de los horrores que pueden ocurrir cuando se permite que el odio y la intolerancia se pudran. Es un capítulo escalofriante en la historia de la humanidad, uno que nunca debemos olvidar. Recordar el Holocausto no se trata solo de honrar la memoria de las víctimas, sino de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Al recordar las historias de aquellos que perecieron y aquellos que sobrevivieron, mantenemos vivos sus recuerdos. Honramos su sufrimiento al jurar nunca olvidar, nunca permitir que tales atrocidades vuelvan a suceder. Debemos enseñar a las futuras generaciones sobre los peligros de los prejuicios, la discriminación y la deshumanización de los demás, inculcándoles los valores de la tolerancia, la empatía y el respeto por todos. Las lecciones del Holocausto trascienden el tiempo y el lugar. Nos recuerdan que el silencio ante la injusticia es complicidad, que todos tenemos la responsabilidad de hablar en contra del odio y la intolerancia. Al recordar el Holocausto, nos comprometemos a construir un mundo donde tales horrores se releguen a los libros de historia, para nunca repetirse. Recordemos a las víctimas, honremos a los sobrevivientes y dediquémonos a crear un mundo donde las palabras nunca más no sean solo un eslogan, sino una promesa solemne. El futuro de la humanidad depende de ello.